Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito donde las teorías explotan y los salseos alcanzan niveles CU superíndice 3 sísmicos. Estoy AQ, su anfitrión superíndice 3N de confianza, listo para detonar una bomba de información superíndice 3N que seguramente los dejará con la boca abierta. Hoy nos sumergiremos en un territorio inexplorado, un enfrentamiento que nadie vio venir, un choque de titanes, Okizur S, de un Titub N y un misil teledirigido. Prepárense porque vamos a analizar a fondo el potencial enfrentamiento entre, redoble de tambores el padre de Goku Bardock, contra la implacable Demet de Saint Seiya, Saintia su su copyright. Suena descabellado, pero copyright será de nosotros sin un poco de locura. Antes de que empiecen a tirarme tomates virtuales, du copyright déjenme explicarles mi razonamiento. Vamos a analizar a cada contendiente sus fortalezas, sus debilidades y por supuesto, la posibilidad real de que este combate ocurra, al menos en nuestra imaginación superíndice 3N febril. Pero antes de que nos adentremos en este campo minado de especulaciones, los invito a que se suscriban al canal. Ya su copyright que lo digo siempre, pero es que cada suscripción superíndice 3N me da energía para seguir creando contenido explosivo como este. Que dale al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ninguna de mis locuras y súbete a este tren de la especulación superíndice 3N conmigo. Vamos a ello. Comencemos con el Saiyajin de clase baja que se negó superíndice 3 a aceptar su destino, Bardock. Este guerrero endurecido por 1000 batallas, padre del legendario Goku, es un combatiente implacable con una determinación superíndice 3N inquebrantable. Lo vimos enfrentarse a Freezer y a su Eju copyright cito con una valentua que rayaba en la insensatez. Posee una fuerza bruta considerable, velocidad su superíndice 3 Nika y la capacidad de manipular el ki para lanzar poderosos ataques de energía. Además S tiene esa visión superíndice 3N premonitoria, cortesía de un golpe del alienugena Child, que le permite ver fragmentos del futuro, aunque no siempre de forma clara. Su espíritu de lucha es inigualable y nunca se rinde incluso cuando la situación superíndice 3N parece desesperada. Pero no todo es perfecto para Bardock. Es cierto que es un guerrero formidable, pero sigue siendo un Saiyajin de clase baja. Su poder, aunque impresionante, tiene límites. No puede transformarse en Super Saiyajin de forma natural en la línea de tiempo original. Además, sus visiones del futuro son fragmentarias e incompletas, lo que significa que no siempre puede anticipar los ataques de sus oponentes con precisión superíndice 3N. Y seamos honestos, tiende a subestimar a sus enemigos, lo que a veces lo pone en situaciones peligrosas. Es un guerrero impulsivo propenso a la ira, y esa rabia, si bien le da un plus de energía en el combate, también copyright N puede cegarlo, hacia copyright no cometer errores. Profundizando un poco Mood S en el personaje de Bardock, es crucial entender su trasfondo. No es un guerrero perfecto moldeado por la disciplina y el entrenamiento Metu superíndice 3 Dico. Es un producto de la guerra, un superviviente que ha escalado posiciones a trabu copyright S de la pura fuerza bruta y la astucia en el campo de batalla. Su lealtad a sus compau más menos héroes es innegable, pero su relación superíndice 3N con su familia, particularmente con Goku, es compleja y marcada por la distancia. Su amor por su planeta Vegeta y por su raza los Saiyajin, es lo que lo impulsa a desafiar a Freezer, incluso sabiendo que la derrota es casi inevitable. Esa lucha contra la tiranua, esa rebelión superíndice 3N contra el destino, es lo que define su carácter y lo convierte en un personaje tan atractivo para los fans. Ahora pasemos a la implacable Demet, una de las druidas al servicio de la diosa Eris en Saint Seiya, Saintia su Demet es una guerrera poderosa con habilidades místicas que superan con creces las de un humano normal. Ella controla el poder de las manzanas, utilizando su Apple Shoot para atacar a sus oponentes con energía corrosiva y alucinaciones debilitantes. Puede manipular la realidad a su alrededor, creando ilusiones y trampas que desorientan y atrapan a sus enemigos. Además S posee una resistencia y velocidad sobrehumanas y su claz, la dríade claz, le otorga protección superíndice 3N adicional. Pero Demet tampoco es invencible. Si bien sus poderes místicos son formidables, dependen de su concentración superíndice 3N y control emocional. Si se ve superada por la fuerza bruta o si su oponente logra perturbar su mente, su poder disminuye considerablemente.
Ademund S, como todas las druadas, es vulnerable a la energua CU superíndice 3 esmica que emana de los santos de Atena. Y a pesar de su apariencia elegante y sofisticada, puede ser bastante arrogante y confiada, lo que podrá llevarla a cometer errores túcticos. Su claz, aunque resistente, no es invulnerable y a diferencia de las armaduras de los santos, no evoluciona ni se repara a sí misma con la sangre del portador. Esto la convierte en un blanco común fúcil para ataques directos que puedan superar su defensa inicial. Profundizando en Demet, su motivación superíndice 3N y su lealtad a Eris son fundamentales para entender su carácter. Ella ve a Eris como una liberadora, una diosa que ofrece una alternativa al mundo dominado por Atena y sus santos. Su fervor religioso y su deseo de complacer a su diosa la convierten en una oponente formidable, dispuesta a sacrificarlo todo por la causa de Eris. Sin embargo, esta misma devoción superíndice 3N puede ser su punto de copyright bill, ya que la ciega ante la verdadera naturaleza de Eris y la hace vulnerable a la manipulación superíndice 3N. Su arrogancia, derivada de la creencia en la superioridad de su causa y de sus poderes, la hace subestimar a sus oponentes, lo que puede llevarla a cometer errores fatales. Entonces, ¿CU superíndice 3 mo se desarrollará este enfrentamiento? Imaginemos el escenario. Bardock, en una de sus visiones del futuro, vislumbra una amenaza que podrá destruir su planeta. Confuso y preocupado, decide investigar, y termina encontrándose con Demet, quien estuvo sembrando el caos en un planeta similar al suyo. Podrá ser un planeta conquistado recientemente por Freezer, donde Demet ha aparecido para sembrar la discordia y el desorden en nombre de Eris. O quizás Bardock viaja en el tiempo debido a alguna anomalía CU superíndice 3 esmica causada por los conflictos entre dioses, y se encuentra con Demet en un planeta completamente desconocido. El choque es inevitable. Dos fuerzas opuestas, dos ideólogas en conflicto, chocando en un universo vasto e implacable. El combate comenzará con Bardock lanzando fagas de ki contra Demet, quien las desviará fácilmente con su claz. La energua del ki concentrada en pequeños más menos os proyectiles, chocará contra la protección superíndice 3 en mustica de la dríade claz, creando explosiones controladas de luz y fuerza. Demet responderá con su Apple's Shoot, intentando corroer a Bardock con su energua venenosa. La energua de las manzanas, imbuida de la esencia de Eris, buscará corromper el cuerpo y la mente de Bardock, sembrando el caos y la confusión superíndice 3N. Bardock, acostumbrado a luchar contra oponentes poderosos, esquivará los ataques y se acercará para un combate cuerpo a cuerpo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Bardock es un maestro del combate cercano con aún más menos os de experiencia en peleas brutales. Su fuerza física y su determinación superíndice 3N le permitirán presionar a Demet, obligándola a defenderse. Los golpes de Bardock imbuyendo su energua ki harán temblar la armadura de Demet, obligándola a recurrir a toda su agilidad para esquivar los ataques directos. Sin embargo, Demet no es una peleadora torpe. Ella utilizará su velocidad y agilidad para evadir los golpes de Bardock, y contraatacará con sus ilusiones y trampas mentales. Creará espejismos que distorsionan el espacio, y genes fantasmales de sus peores miedos, todo para desorientar y perturbar a su oponente. Bardock, acostumbrado a luchar contra oponentes directos, podrá haberse desorientado por las ilusiones de Demet. Sus visiones del futuro podrán ser confusas y contradictorias, lo que dificultará su capacidad para anticipar sus ataques. La habilidad de Demet para manipular la realidad será un factor clave en este punto, jugando con la percepción superíndice 3N de Bardock y hacia copyright dole dudar de lo que es real. Las premoniciones de Bardock, ya de por su fragmentarias, podrán verse inundadas por las ilusiones de Demet, convirtió copyright en un torrente de genes cau superíndice 3 ticas y confusas. Demet intentará aprovechar esta ventaja, utilizando sus ilusiones para debilitar mentalmente a Bardock y prepararlo para un ataque final. Invocando genes de su planeta destruido, de sus camaradas caudos, incluso de Goku sufriendo, buscando romper su espíritu de lucha. Pero Bardock no se rendirá fácilmente. Su espíritu de lucha inquebrantable le permitirá resistir los ataques mentales de Demet. Con diéresis por 1000 él se enfocará en su objetivo, ignorando las ilusiones y concentrándose en la presencia real de Demet. Concentrará su ki, creando un aura de energua que lo protegerá de las influencias externas, tratando de purgar su mente de las ilusiones intrusivas.
Visualizará a sus compau más menos eros, a su familia, el recuerdo de su planeta y la necesidad de protegerlos le dará la fuerza para resistir. Finalmente Bardock encontrará una apertura. Quizás utilizando su Visiu superíndice 3N premonitoria para anticipar un ataque, o simplemente aprovechando un momento de descuido de Demet. Podrá ser una fracción superíndice 3N de segundo, un parpadeo, una munima vacilación superíndice 3N en la defensa de Demet, pero para un guerrero experimentado como Bardock, será suficiente. Con un grito de furia, lanzará un poderoso Final Spirit Cannon, una tu copyright técnica que aprendió superíndice 3 de Goku en una de sus visiones, concentrando toda su energía en un único ataque devastador. Canalizando toda su ira, su dolor, su esperanza en un torrente de energía pura. Si este ataque conectara, podrá dar más menosar gravemente la clase de Demet e incluso herirla. La energía concentrada del Final Spirit Cannon, una explosión superíndice 3N de Kitan densa que distorsiona el espacio a su alrededor, impactará contra la dría de Claz, buscando romper sus defensas músticas. Sin embargo, Demet también copyright N podrá defenderse, utilizando su poder mústico para crear una barrera o contraatacar con su propio ataque. Invocará un escudo de energía de manzana, concentrando su cosmos para crear una barrera protectora capaz de resistir el ataque de Bardock, o lanzará un contraataque con su Apple Shoot, buscando corromper la energía del Final Spirit Cannon y desviarla. El resultado de este enfrentamiento dependerá de varios factores: el nivel de concentración superíndice 3N de Demet, la capacidad de Bardock para resistir sus ilusiones y la suerte de cada uno. La resistencia mental de Bardock, su capacidad para mantener la calma bajo presión superíndice 3N, será crucial para evitar caer en las trampas de Demet. La velocidad y la precisión superíndice 3N de los ataques de Bardock, su habilidad para encontrar y explotar las debilidades en la defensa de Demet, serán determinantes para infligir daño más menos o significativo. Y por supuesto el factor suerte, un elemento impredecible que podrá inclinar la balanza a favor de uno u otro contendiente. En mi opinión superíndice 3N, creo que este combate será extremadamente parejo. Bardock tiene la ventaja en fuerza bruta y experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Demet tiene la ventaja en habilidades músticas y manipulación superíndice 3N mental. Es un choque de estilos, de filosofías de combate, de poderes opuestos. Si Bardock logra superar las ilusiones de Demet y conectar un ataque poderoso, podrá ganar el combate. Si consigue traspasar las defensas músticas de Demet y aterrizar un golpe devastador, su fuerza bruta podrá ser suficiente para vencerla. Sin embargo, si Demet logra debilitar mentalmente a Bardock y atraparlo en sus trampas, podrá tomar el control de la situación superíndice 3N y derrotarlo. Si consigue sembrar la duda y la confusión superíndice 3N en la mente de Bardock, su poder mústico podrá ser abrumador. En última instancia, creo que el resultado de este enfrentamiento será un empate tu copyright Nico. Ambos guerreros estarán gravemente heridos y exhaustos, y se verán obligados a retirarse. O quizás se encontrarán una causa común y unirán sus fuerzas para luchar contra una amenaza mayor. Tal vez, una amenaza aún mayor, un peligro CU superíndice 3 esmico que amenaza tanto al universo de Dragon Ball como al de Saint Seiya, obligándolos a dejar de lado sus diferencias y unir sus fuerzas para enfrentarlo. Q copyright N sabe, ¿no? Todo es posible en el mundo de la fantasía. Y con eso, mis explosivos, llegamos al final de nuestro análisis de este enfrentamiento improbable. Espero que hayan disfrutado de esta explosión superíndice 3N de teorías y especulaciones. En resumen, vimos que Bardock, un Saiyajin de clase baja con una determinación superíndice 3N inquebrantable, se enfrentará a Demet, una druida con poderes músticos formidables. Analizamos sus fortalezas y debilidades y llegamos a la conclusión superíndice 3N de que este combate será extremadamente parejo con un resultado incierto. Es un enfrentamiento que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la importancia de la voluntad y la capacidad de superar las adversidades. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Espero que hayan disfrutado de la información superíndice 3N y el análisis que les he presentado. Recuerden que este es solo un ejercicio de imaginación superíndice 3N, una forma de explorar las posibilidades infinitas que ofrece el mundo del anime y el manga. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright N creen que ganará este enfrentamiento? ¿Bardock con su fuerza bruta o Demet con sus ilusiones?
Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y opiniones. No se corten, mis explosivos. Compartan sus ideas, sus argumentos, sus predicciones. Y antes de despedirme los invito nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que muchas personas se unan a esta comunidad explosiva, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Cada suscripción Superíndice 3N es una explosión Superíndice 3N de Energua para mu. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima explosión Superíndice 3N de contenido. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, mis explosivos, mantengan la mente abierta y la imaginación Superíndice 3N encendida. El universo de las teorías y el salseo los espera.